Tenemos una comunicación en línea. Osvaldo, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo, Osvaldo Aguirre. La verdad Igualmente. que quería empezar, me surgía una pregunta, una duda. Mm, ¿Cómo uno llega al periodismo policial o de policiales, por así decirlo? y, bueno, muchas veces por accidente, por, en mi caso fue por una especie, te diría hasta de equívoco, ¿no? Pero Ujú. porque yo, digamos, escribía en en una revista, escribía unos relatos policiales basados en hechos de la crónica, y eso fue considerado como un buen motivo para que hiciera crónicas, digamos. Ujú. Es como que, digamos, la formación de un periodista policial, bueno, hay mucho mito, ¿no? Alrededor de eso, a través de las historias de grandes Sí, cronistas, qué claro. sé yo, desde Gustavo Germán González hasta Ricardo Rasendorfer, pero se Tenemos una siente tradición mucho. bastante rica, ¿no? Me parece que es y no sé si tiene que ver con la figura de algunos escritores argentinos emblema, que de algún modo hayan hecho o no crónica policial. La crónica sí está en algunos escritores totémicos argentinos. Me parece que Sí, hay como una tradición del periodismo policial, ¿no? En relación a esto que sí, mencionás como la literatura y demás. sí, basta no mencionar a Roberto Ar, ¿no? Sí, Que claro. inició Ahí va, sí. como periodista haciendo policiales, Ujú. eh, y me parece que sí, hay una tradición, además también porque la figura del cronista policial siempre tiene algo de detectivesco en un Literario, punto, ¿no? claro, 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 Sí, de claro. literario, de Ujú. personaje que está como en una zona gris entre la gente de mal vivir, podemos decir, o entre delincuentes y policías, Ujú. que participa un poco de esos dos mundos, ¿no? Entonces sí, es una especie de personaje, además porque se convierte como en objeto de relatos, ¿no? O sea, eh, ahí tenemos muchas anécdotas, está el caso de, bueno, yo mencionaba a Gustavo Germán González, que es un periodista de crítica, que bueno, se convirtió en un mito porque, digamos, por su inescrupulosidad o su falta de límites, ¿no? Con tal de conseguir la primicia, una vez se introdujo así clandestinamente mientras se hacía una autopsia para obtener la primicia. Eso fue un poco lo que lo volvió célebre en su momento, ¿no? Ujú. Eh, y, y bueno, después hay otros personajes que son más equívocos, ¿no? Sobre todo hoy, me parece, ¿no? Bueno, Donde hoy, es que apuntaba a eso, digamos, cómo lo ves hoy el periodismo policial y saliendo de lo que es gráfica, ¿no? También, viste que sí, de un tiempo a esta parte uno puede ver un montón de videos en YouTube, un montón de sí, reseñas o, digamos, ya prácticamente, digamos, la autogestión ha generado que el periodismo conjuntamente con la escritura, uno de los trabajos que más se ha precarizado a través de las redes sociales, porque se regalan sí. contenido que se tiene al techo, el audiovisual ahí le va también en saga. Te digo que son varios sectores que justamente por esta pluralidad y regalos, entre comillas, a veces se bastardean, ¿no? Indirectamente. Sí, mira, yo pienso que yo tengo una mirada bastante crítica sobre la Ujú. forma en que se hace periodismo policial hoy. O sea, me parece que para mí el cronista en general y también el cronista policial tiene que producir, digamos, un relato que permita comprender, ¿no? Lo que está Claro, ocurriendo. Me parece que muchas veces se apela más que ofrecer comprensión a obnubilar al espectador claro, claro. o al lector, o digamos a recrear un consenso que tiene que ver con el sentido común más retrasado, ¿no? Con el Claro. sentido común más reaccionario. Claro, claro, una Eh, especie de imperativo categórico. ¿Por qué alguien hace algo malo? Así, una línea muy llana claro, de sin ningún tipo de contexto o una invitación, claro. digamos, lejos de justificar, por lo menos reflexionar un poco desde Sí, la distancia que implica un lector, digo, ¿no? No cuando uno es víctima directa, pero por no decir, che, pero ¿por qué pasa esto, no? sí, además yo creo que eso se ve sobre todo en la forma en que a veces se retrata a las personas que delinquen, ¿no? O sea, que Claro. muy frecuentemente se los presenta como monstruos, ¿no? O sea, ese tipo de, digamos, de programas que a veces se hace o de entrevistas que Ujú. se hacen, por ejemplo, que se va a la cárcel, ¿no? Entonces parece
quería hacer una nota en la cárcel, sería como una especie de descenso al infierno, donde te encontrás con personajes así que son fieras, no sé. Claro. Y quiero decir, y eso se abstrae, digamos, de un contexto que nos permitiría comprender mejor, ¿no? O sea, qué pasa, o sea, por qué, digamos, tenemos la violencia que tenemos, Claro, por qué se producen los delitos que se producen. Lo que pasa Y es en que vez de también eso, está tan contaminado, porque comprender parece que quiere decir justificar, y comprender no es justificar, ¿no? claro, Una seguro, distancia muy seguro. grande entre una... Claro, pero es lamentable porque los medios se han encargado de esa línea borrarla a fines de amarillismo, de sensacionalismo muchísimas veces. Claro, Ujú. sí, totalmente. O sea, me parece que la cuestión pasa por ahí, ¿no? Es difícil, pero me parece que se puede hacer. Ujú. Qué sé yo, como viví mucho tiempo en Rosario, sigo muy de cerca todo lo que pasa en Rosario, donde ahora hay una especie de nueva explosión de violencia, y ahí, por ejemplo, se está tratando de llevar adelante una reforma de la policía, ¿no? Y parece que fuera como una especie de preocupación casi gratuita, ¿no? Reformar la policía cuando hay tanta violencia en la calle, pero me parece que también ahí en ese caso hay que comprender que una reforma de la policía ayuda a mejorar la seguridad, ¿no? Claro. O sea, porque si no giramos en una especie de círculo donde parece que la solución siempre pasa por aplicar más garrote, por que nadie salga de las cárceles, Ujú. porque o sea, por más represión, ¿no? Y a pesar de que ya tenemos la comprobación de que eso no funciona. No, claro, claro. Yendo a lo literario, a Sí. todo, toda la formación de escritura y demás, Mm. ¿fue ser un lector? ¿Fue tener buenos maestros? Digo, ¿cómo pondrías en porcentaje lo que te ha conformado como escritor, viendo un poco para atrás? Mira, obviamente, bueno, sí, las lecturas, pero también por ahí el encuentro con y el diálogo con algunos escritores, ¿no? ¿Cuáles Mayores. recordás que te hayan marcado mucho? Y mira, varios, o sea, uno puede ser Aldo Oliva, que yo tuve como profesor Ujú. en la universidad, otro puede ser Elio Gandolfo, que digamos me marcó mucho por el lado del periodismo cultural. Claro. Eh, Después, qué sé yo, bueno, también recordaba ahora eh, un diálogo que tuve una vez con Mario Lebrero, que cuando lo fui a visitar, ¿no? Que él terminaba de escribir una novela, y entonces me dijo una Vivió un frase tiempo que en me quedó. Rosario, Lebreo vivió un tiempo en Rosario. Sí, vivió 3 meses. Ahí va. Pero, digamos, al margen de eso, tuvo como una relación muy fuerte con alguna gente de Rosario, con la familia Gandolfo sobre todo, y Claro, yo claro, lo sí, conocí sí. a través de eso, ¿no? Ujú. Perdón, Y él qué libro había terminado Lebreo en ese momento? Dejen todo en mis manos, Dejen todo mis que es manos. una novela policial, Hermosa. sí, que además me la dedicó después. Ujú. yo no entendía por qué, ¿viste? Pero que pensé, a lo mejor tuvo que ver con ese día que tuvimos de charla en su casa. Él en ese momento estaba viviendo en Colonia, pero lo que me dijo es, hoy le pedí a mi mujer que hiciera algo para traerme de vuelta, porque me había ido a vivir al lugar donde transcurre mi novela, ¿no? Ujú. Y que para mí fue, o sea, me impresionó mucho eso, ¿no? Cuando me lo dijo, y me parece, y fue también como una enseñanza, ¿no? O sea, una Perdón, ¿y de enseñanza qué? respecto Te pregunto de fan, de de, curioso, de chusma, ¿de qué hablaron? ¿De qué se hablaba? mira, en ese momento yo le hice una entrevista, o sea, lo fui a visitar y le hice una entrevista, Ujú. y hablamos, digamos, de su concepción en torno a la figura misma del escritor, un poco a partir de esto que, que comento que él me dijo, ¿no? La cuestión del yo, viste que él tenía esa preocupación, digamos, por lo psicológico y lo parapsicológico, ¿no? Sí. El desdoblamiento de personalidades, ¿no? Ujú. Decía que el yo escritor no era el yo de la vida cotidiana. Y perdón, En ese momento, y ese yo escritor, digamos, ¿era una tarea descubrir o era una tarea conformar? Digamos, ¿había que armarlo o había que escucharlo? Según él, no, ¿no? y no, él, digamos, valoraba mucho la cuestión inconsciente Claro. y
no deliberadas, ¿no? O sea, no era tanto que como que se sentaba a escribir, por lo menos, sino como que era llevado a escribir, ¿no? De alguna forma. Pero al mismo tiempo tenía, digamos, lo otro que era completamente opuesto, porque en esa charla también hablamos mucho de su trabajo como redactor de crucigramas. Sí, claro. Fue un trabajo que tuvo durante muchos años. Son trabajos que se acaban de editar recientemente, por suerte. Nosotros estuvimos hablando con Eduardo Abel Jiménez acerca de la edición del boliche de Albertot, digamos, y muchos de esos textos han visto la luz, ¿no? Compilados, digamos, ya habían visto la luz en su forma de revista, pero aparecieron y la verdad que es muy interesante. Pero es bastante apasionante esa idea, ¿no? Ese péndulo que iba entre lo sofisticado de este mundo espiritual o en tal caso psicológico, inconsciente, tan grande y a la vez una aparente vida llana, ¿no? De lecturas simples, directas, el mundo del policial, los bolsilibros, todo eso que hay alrededor de la figura del Lebrero, de Jorge, ¿no? Una cosa que iba de un lado para el otro. Sí, y además también la reivindicación de parte de él de una especie de infraliteratura, ¿no? O sea, porque él era un lector así, leía mucho literatura de género y sobre todo le gustaba, digamos, en cuanto a literatura policial, digamos, las colecciones menos prestigiosas, ¿no? De género, por ejemplo, reivindicaba mucho un autor que se llama Rex Stout. Rex Stout, sí, claro. Detestaba a Agatha Christie, incluso hay un artículo de él donde digamos, descarga toda su bilis contra Agatha Christie. ¿Por qué? ¿Qué decía? Y, o sea, porque la consideraba una escritora tramposa. Una especuladora. Sí, o sea, sobre todo, viste, hay una novela de Agatha Christie que es muy polémica, ahora se reeditó. La segunda novela. Donde el asesino es el narrador. Claro, el extraño caso de Rogelio Ackroyd, se llama así, ¿no? Exacto, sí. Entonces, eso era como una especie digamos, de juego sucio, digamos, ¿no? Con las reglas de género, claro, uno nunca va a sospechar del narrador, ¿no? Es como repartirse las cartas a uno mismo. El escritor tiene todo el mazo, entonces puede... Claro. Hola. Lo hemos perdido, Osvaldo. Una pausa dramática. Ahora recuperaremos la comunicación. En breve. Esta es nuestra cortina que se llama La comunicación ha caído, este tema. Un día le vamos a poner letra. Como ustedes ven, el nombre de Mario Lebrero aparece siempre. Es un nombre que quizá hayan escuchado desde que empezó este programa. Porque hay mucho misterio alrededor de la figura de Mario Lebrero. El satélite ha fallado. Osvaldo está en línea. Sí. Se había caído la comunicación. ¿Sabes qué te iba a decir? Alrededor de los libros de Mario Lebrero pasan cosas. No sé si... Voy a decir así, lo voy a decir muy general. Pasan cosas. No sé si te han pasado cosas. No digo cosas muy extrañas, pero viste que hay como si fuera un embudo o una espiral de magnetismo, digamos, aparecen, surgen en charlas, uno se los encuentra, se mencionan cosas, digamos, no es la clase de obra o de escritor que pasa de un modo estéril, ¿no? Siempre, más allá de enriquecerse con la literatura, hay sucesos alrededor de esos libros. No sé si tenés esa sensación o no. Yo la tengo porque me han pasado miles, pero por ahí compartís la idea. Mira, yo trabajé mucho con una parte de la correspondencia del Lebrero. Claro. Edité un libro que es su correspondencia con Francisco Gandolfo. Claro, sí, lo tengo. Y ahora tengo el proyecto de hacer otro que es la correspondencia con Elvio Gandolfo, que es mucho más amplia, ¿no? Porque se escribieron durante mucho tiempo. Pero sí, yo, digamos, tengo, por ejemplo, muy presente el discurso vacío de él, y digo, si tuviera que pensar en algo así de magnetismo, pensaría en ese libro, ¿no? Como una cosa de... como una, digamos, esta cuestión terapéutica que él marcaba en relación a la escritura. Claro. O
sea, digo, para mí es muy rica para pensar, y también esta idea que él tenía de la ficción como otra realidad, ¿no? Como una realidad paralela, de donde, digamos, bueno, hay que regresar en algún momento, ¿no? A veces me pregunto, y no sé si a lo mejor tenés una respuesta o una sensación, de si es traducible eso que uno siente leyendo esos cuentos, no sé, leyendo ese líquido verde, leyendo La máquina de pensar en Gladio, donde uno entiende perfectamente el tono, pero uno piensa, esto solo puede existir en la literatura. O sea, me sería muy difícil poder expresar ese tono o haberlo reconocido en una película. Digo, eso es imposible, me parece que no hay traducción posible. Claro. Porque son sensaciones tan gigantes, digamos, es un cristal tan enorme a través del cual se ve todo, la vida, un sillón, un cuarto, ¿no? Una situación, que es muy difícil pensarlo en otra disciplina. Sí, se han hecho intentos, pero digo, de llevar el Lebrero al teatro. Claro. Pero sí, tal vez, digamos, se puede plantear en el campo de la historieta, ¿no? Porque viste que de hecho... Sí, claro, él militó allí, claro, sí. Claro. Quiero decir, el dibujo, me parece que en sus propios dibujos, no solamente como guionista, ¿no? Él tiene la tira esta, El llanero solitario, bueno, se recopiló también su obra historietística. Me parece que ahí también uno siente esa dimensión de extrañeza, digo, en relación, que se puede ver en relación también a la palabra, ¿no? Y te hago una pregunta, por ahí sabés la respuesta o por ahí la intuís. ¿De dónde le venía toda justamente esa formación de lo paranormal, o en tal caso de los sistemas idiomáticos, las expresiones, las imágenes, buscar, o en los sueños mismos, tener ese vínculo con las zonas de la vida, digamos? ¿Eso era autodidacta? ¿Eso estaba influido por alguna lectura? ¿De dónde partía eso? Mira, yo creo que, no sé si tanto por las lecturas, por lo menos según cómo él lo contaba, ¿no? Me parece que hubo como algunas figuras que tuvieron como mucha influencia en él en su juventud. Él siempre hablaba del rol que había tenido Tolo Invernizzi en un primer momento, ¿no? Como una... Hola. Sí. Como una figura que había sido muy influyente cuando él empezó a escribir. Porque después, o sea, él tuvo otros interlocutores, bueno, Marcial Souto, o más tarde, bueno, Eduardo Jiménez, como vos decías, y otros, pero me parece que ahí ya la relación era distinta. Bueno, en cambio, con Invernizzi fue como si Invernizzi, digamos, fue su primer lector en un sentido, ¿no? Claro. Cuando él estaba escribiendo, creo que La ciudad, o alguno de esos primeros textos. Después otra figura que me parece que tuvo también como influencia en él, pero no sé bien, no sabría bien cómo calibrarla, fue su propia madre, ¿no? Claro. Y el lugar y ese espacio que tenían, viste que ellos tenían una librería de usados en Piriápolis. Exactamente, sí. Y me parece que ese lugar fue como el lugar así de formación de lecturas del Lebrero, claro, ¿no? claro. Y digamos, lo que es una librería de viejos, ¿no? O sea, donde hay cualquier cosa. Exactamente, donde en las bateas no hay canon, no hay género, donde hay un caos, digamos. Esa es la representación de lo que es la academia literaria, decís, para él. Sí, Esa cosa, exacto. Estaba en lo que él decía que le gustaba, o sea, las novelitas policiales de la colección Rastros. Eso es material de literatura de viejo. Bueno, y la afición por la ciencia, ¿no? También, medio misceláneo. La cuestión de repente pasar a la biología más extraña, a astrofísica o cuántica, o digamos, tener como una especie también de caldero de curiosidad. Claro, digamos la ciencia de divulgación o la ciencia que puede pasar en esas ediciones baratas. Claro, ¿no? claro. Que está al límite también de encontramos un platillo volador y te contamos cómo funciona un reloj atómico, todo en la misma en la misma página. Sí, una ciencia muy mezclada con la fantasía, digamos.
¿no? O sea, Sí, quizá la mejor ciencia, ¿no? sí, La que más nos más gusta. entretenida. Y en relación a la estancia en Rosario, ¿él donde vivía, digamos, fue un momento, tuvo algún trabajo en particular cuando fueron esos meses que decís, o fue vacaciones, digamos, estuvo simplemente No, viviendo? no, mira, él fue en el año 69, Ujú. él se alojó en la casa de los Gandolfo. Habían tenido, digamos, la relación había comenzado un año antes. Lebrero colaboraba en una revista que se publicaba en Montevideo, que se llamaba Los Huevos del Plata, Ujú. que dirigía Clemente Padín, y a la vez en Rosario estaban haciendo la revista El Lagrimal Trifurca, que hacían los Gandolfo, y entonces hubo ahí como un contacto entre los Gandolfo y Lebrero, además porque había otro rosarino que había trabajado con Lebrero en una librería en Montevideo, Samuel Wolpin, que escribió mucho sobre textos sobre budismo. Y digamos, fue como una especie de afinidad. En el Lagrimal Trifurca se publicó la primera reseña de Lebrero, que fue un comentario sobre gelatina, que se había publicado en Montevideo. Sí. Y creo que, digamos, la mudanza de Lebrero a Rosario tuvo que ver con algunas circunstancias de su vida personal, pero ahora no recuerdo bien cuál fue, Ujú. no sé si sentimental o no que tuviera, digamos, alguna relación en Rosario, sino que más bien se alejara de una en Montevideo. Claro. Y en Rosario, bueno, lo que él decía es que había empezado a escribir la primera versión de una de sus novelas de la trilogía, pero que después, digamos, eso se perdió, y que escribió algún relato, y después de ahí se vino a Buenos Aires, pero muy poquito, y volvió a Montevideo. Claro. Ese fue, digamos, El el derrotero, el capítulo. camino. Sí, sí. Eh, Hoy por hoy que, digamos, cuando uno cuenta todas estas historias y mitologías de, bueno, correspondencias y demás, y piensa en el mundo a la fuerza y cada vez con más poderío globalizado, eh, siente que hay algo que se resiente en relación a la tarea, los escritores, las historias, los misterios. Pareciera que no tiene espacio eso, o que está muy, muy por fuera de radar. Sí. No sé cómo lo sentís, o digamos, que lo mal que le hace a la literatura. No sé, yo no sé si por ahí no lo veo tan así, qué sé Ujú. yo porque, a lo mejor yo porque soy muy lector, me la paso todo el tiempo leyendo, entonces estoy muy atento a eso. En cuanto a la circulación social, creo que, bueno, sí, hoy por ahí, bueno, pero, digamos, toda la situación está difícil, no solo para los escritores, y a veces es cierto que faltan como espacios así como de reflexión, ¿no? O sea, como que sean un poco como más serenos y más claros que lo que pueda darse a través de las redes sociales, ¿no? O sea, es como que me parece que todas las discusiones que pasan por las redes sociales se cargan así de violencia, de malentendidos, ¿no? Es muy... Y sí, me parece que por ahí sería bueno hablar en otro tono, pero no sé de qué manera podría ser. Claro. Sí, es complejo. Sí, pero de todas maneras yo creo que hay muy buena literatura circulando, y hay también como nuevos espacios. Qué sé yo, ahora yo terminé de leer la biografía de Joshua que se publicó en Mansalva, y que, digamos, entre otras cosas es también como una mirada sobre digamos, los circuitos alternativos digamos, desde el 2001 para acá, ¿no? Que hay un circuito muy variado y realmente muy creativo, ¿no? Muy potente, también con muchas dificultades, pero me parece que por ahí ha pasado buena parte de lo más vivo que se hizo en estos años, ¿no? Osvaldo, muchas gracias por esta charla. La verdad que No, es interesante hablar un rato de libros, de la profesión, de combinar el periodismo, en este caso el periodismo policial, con la escritura, con estas historias de escritores. La verdad que
Siempre lo disfrutamos muchísimo. Bueno, para mí también fue un gusto tener esta charla. Les agradezco la invitación. Por favor, un abrazo enorme.